Buenos días. Este es mi grupo y el día de hoy vamos a exponer sobre la Revolución Mexicana. Bueno, más o menos qué fue la Revolución Mexicana. Esta fue un conflicto armado que se dio a partir de 1910 a 1917, que se inició como una lucha o guerra en contra de la perpetuación o el largo periodo de poder del general Porfirio Díaz. Pero esto derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Muchos o diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese mismo objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas y difíciles para México, que dejó más de 1 millón de muertos. Bueno, pues algunas de las causas son principalmente seis, que la primera es la desigualdad social y la concentración de la riqueza, porque pues toda la riqueza era repartida únicamente en manos nacionales y no en extranjeras. También no existía la libertad política, es decir, que el pueblo no tenía la potestad para votar por un cargo del poder estatal ni federal. Además, hubo despojo de las tierras de los campesinos, dando como una serie de reformas a la legislación que hacía que las compañías extranjeras pudieran quedarse con los terrenos de los campesinos. También hubieron creación de latifundios que, bueno, pertenecían usualmente a unos pocos propietarios, mientras que la mayoría, pues, moría de hambre, como tal los mexicanos. No había libre expresión, se rechazaban, pues, todas las ideas que pudieran afectar al gobierno y la única manera que usaban para reprimir estas palabras que tenían contra el gobierno era el uso de la fuerza. Bueno, los personajes más importantes de este conflicto fue Porfirio Díaz, que fue un militar y dictador mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. Estas 7 ocasiones fueron el detonante para la revolución, cabe recalcar. En total ocupó la presidencia de México por 31 años, una extensión que realmente no tiene precedentes y cuyo lapso de tiempo en la historia de México es denominado el Porfiriato. Francisco y Madero fue un empresario político mexicano. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio suele considerarse como el evento que formalmente inició la Revolución Mexicana en 1910, pero a pesar de esto fue ejecutado tras la asonada militar en el episodio histórico de México conocido como la Decena Trágica en 1913. José María Pino Suárez fue un político, abogado, hombre de letras y periodista mexicano que sirvió como vicepresidente de México de 1911 hasta su asesinato en 1913, durante los eventos de la denominada Decena Trágica. Emiliano Zapata fue uno de los mayores exponentes y líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador Sur. Otros personajes importantes de la Revolución Mexicana fueron los hermanos Flores Magón, ya que fueron políticos y periodistas opositores a la dictadura de Porfirio Díaz, que son considerados precursores de la Revolución Mexicana. Jesús de 1871 a 1930, Ricardo de 1874 a 1922 y Enrique de 1877 a 1954. Los hermanos Cerdán, 5 hermanos revolucionarios que dieron el inicio a la Revolución Mexicana. Cada vez son más olvidados, pero ellos más que nadie lucharon en este hecho histórico. Los varones murieron en una batalla contra más de 1000 policías en su casa el día 19 de noviembre de 1910. Pascual Orozco, general y líder revolucionario mexicano. En 1910 levantó en armas el apoyo al plan de San Luis Fernando Francisco Madero. Tras el triunfo de la revolución, fue
de las tropas irregulares en el estado de Chihuahua. Victoriano Huerta fue un ingeniero y militar mexicano, presidente de México entre 1913 y 1914, como resultado de un golpe de estado llamado Decena Trágica. Bueno, yo voy a hablar sobre las consecuencias de la revolución. La primera es que hubo 3,4 millones de vidas afectadas, pero aún así no había una cifra exacta de cuántos fallecieron, pero se dice que eran entre el millón y los 2 millones de personas. Esto contando las emigraciones de otros países, la hambruna, la disminución de natalidad y la pandemia de la gripe española, que fue en 1918. La segunda consecuencia fue el nacimiento del burócrata. Gracias a los sustanciales cambios sociales y políticos de la revolución, las clases desfavorecidas ingresaban al Estado y ocuparon funciones burocráticas y administrativas. La tercera fue una de las más importantes y fue la reforma agraria, la cual esta permitió a los campesinos poseer tierras y creó una nueva clase. Esto, sin embargo, no mejoró demasiado su calidad de vida y muchos aún preferían migrar las plantaciones en las que se les maltrataba y explotaba, pero eran mejores retribuidos y muchos de estos campesinos migraban a Estados Unidos. La cuarta fue el impacto artístico y literario, que fue importante en esta revolución con numerosos autores mexicanos que retrataron sus obras, lo ocurrido entre 1910 y 1917, creando así, pues sin saberlo, un potente músculo estético y artístico que rendiría frutos en la cultura de sus países. La quinta y última, fue el auge de los corridos y de los adelitas, que durante este periodo revolucionario cobró mucha fuerza el corrido y una expresión musical y popular heredada del antiguo romance español.